Nuestro tema central relacionado al director es que el director escolar es el administrador de la organización llamada escuela. Tiene que tener liderazgo, controlar y resolver problemas, además de influir en sus alumnos y, por supuesto, en los maestros. Así que esta tarde conversamos con el licenciado Jorge Castrillo, psicólogo educacional, para hablar sobre el rol de los directores en el centro educativo. Bueno, licenciado Jorge Castrillo, psicólogo educacional, se encuentra con nosotros. Bienvenido nuevamente. Licenciado, gracias por acompañarnos. No, a ustedes las gracias por invitarme para hablar de un tema tan importante como este. Así es. ¿Y cuál es el rol del director en la escuela? Bueno, el director, así como en las compañías hay un gerente general, un CEO, el director es eso justamente en la escuela. La escuela es una organización con vida propia. Sí. Pero que como toda organización necesita quien vaya marcando el ritmo, necesita quien vaya indicando por dónde ir, controlando las cosas. Entonces el rol del director es un rol que no siempre se entiende plenamente, porque se tiene la idea que cuando llega a la dirección de una escuela, a la dirección de un centro educativo, usted puede estar ya metido en una oficina sin hacer nada porque usualmente no da clases, pero al director es al que le toca supervisar a los maestros, estar encima de los alumnos también, es el responsable legal de la escuela ante el Ministerio de Educación. Legal ante el Ministerio de Educación. Ante el Ministerio de Educación. Sí. Le toca recibir todas las críticas, quejas, demandas, berrinches de los padres de familia. Los padres de familia cada vez más, padres y madres de familia, desde luego, cada vez más están interesadas en cuidar a sus hijos, en ver cómo sus hijos están yendo en la escuela y en algunos casos, cuando las cosas suben de tono, en toda organización hay conflictos. Al director le toca también en muchos casos dirimir esos conflictos. Involucrarse en eso. ¿Tiene una influencia directa el director en los resultados escolares de los alumnos? Yo le diría que sí. Yo le diría que sí, porque si entendemos que toda en la escuela es un trabajo conjunto y vemos que el director es el principal motivador, es el líder de la gente que están ahí. Mire, mi experiencia es que cuando los directores son realmente buenos, cuando los directores son interesados en el accionar de su centro educativo y cuando ponen como uno de los objetivos de la escuela salir bien, entonces se preocupan porque no solo porque los profesores y profesoras enseñen bien, sino se preocupan también porque los alumnos aprendan, que muchas veces nos quedamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos mucho en educación, y eso lo hacemos para enfatizar que una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. Lo que a la escuela le interesa es que los alumnos aprendan. Le interesa que los profesores enseñen bien porque sabe que ese es un factor determinante para que los alumnos aprendan. Pero finalmente, y por eso es que la evaluación es tan importante, porque lo que interesa finalmente es demostrar si los alumnos están o no aprendiendo. Para eso sirve la evaluación. Todos estos colegios que han salido con los primeros puestos en PAES y con alumnos excelentes, no es trabajo de un año, no, es trabajo continuado de 4 o 5 años que la escuela logró decir, bueno, este año vamos a empezar a mejorar nosotros nuestros resultados, y empiezan escalonadamente a mejorar. O sea, de que es un trabajo arduo, que posiblemente alguien diría, no se ve cuál es el trabajo del director, pero ¿qué podemos decir sobre el liderazgo que debe tener? Mire, por eso me extendí en la pregunta anterior cuando usted me decía, ¿y el director puede incidir en los resultados académicos de los alumnos? Sí. Usted que sigue el fútbol, yo no lo sigo tanto, pero
o menos lo sigo. Usted ha visto que los pobres del Real Madrid andan cabizbajos, todos apachurrados, sí, que no ha estado funcionando bien. Sí. Creo que el Real Madrid es el que ha cambiado de director técnico hace unos meses. Sí. Bueno, coincidentemente, el primer partido que juega el Real Madrid con el director técnico nuevo, gana. Después de venir de una serie... racha de pérdidas. Los periódicos deportivos, los noticieros deportivos no dijeron los jugadores se comportaron de tal y tal manera, no. El nuevo director del Real Madrid llega y consigue triunfo el equipo. Ajá. Entonces, interesante. Si entendemos que en juegos de equipos deportivos, nuestra querida selección nacional, ahí estaba enterándome que no levanta cabeza todavía. Sí. ¿A quién se dirigen las miradas? Al entrenador. Sí. El entrenador es el responsable, el director técnico. Pero el entrenador no sería como el maestro. Pero es que en nuestros casos, el director técnico de la selección es como el director de la escuela. Okay. Entonces es el responsable porque tiene al que les hace la kinesiología, al que les está... es como un trabajo integral. Que es un trabajo integral. De todas las facetas, y es como armonizar todo. Por Correcto. Eso es importante que tenga liderazgo un director. Desde luego que sí. Como en cualquier organización. Como en cualquier organización, el director debe de tener liderazgo. Exacto. ¿Cuáles son las conductas esperadas de alguien que es líder? O sea, ¿cuáles son esas características de un director líder? Mire, primero es que el director tiene que saber las cosas que se hacen. Un director tiene que ser un buen maestro, tiene que haber sido un buen maestro. Sí. Si él no sabe cómo enseñar, si él no está al corriente de nuevas metodologías pedagógicas, ahora con la inclusión de las tecnologías de la información en la escuela, si él no lo conocía y dice, bueno, yo me retiro porque esto no es mi tiempo y hay que ver a otro. No, él tiene que estar enterado cuándo son buenas, cuándo son malas. Ya vio que la noticia también están diciendo que los gurús de allá de Silicon Valley les decían a sus hijos, no, papitos, aquí nada de iPads, nada de teléfonos celulares, ustedes... Claro, porque no solo son cosas buenas. Entonces, el director tiene que ser líder. Sí. El director tiene que saber dar clases, tiene que conocer el tema, como todo líder. La característica principal del líder es que conoce el tema en que está hablando. Es como le dicen a uno, mira, si tú no sabes cocinar, no puedes exigir en la cocina, tiene que saber lo mismo, o sea, tiene que conocer cada faceta un director. Y en cuanto a las tecnologías, me encantaría hablar de eso, pero primero voy a habilitar el teléfono 2559-3333. Si usted tiene alguna pregunta relacionada a sus hijos en la escuela y que tenga que ver con el director, o no sepa si tiene que ver con el director, creo que esta es una muy bonita oportunidad para que aproveche y haga una llamada y evacúe esa duda relacionada a la educación de sus hijos. Me gusta el tema de que el director tiene que estar actualizado en la tecnología, pero ¿qué pasa si el director usa la tecnología para mandarle a sus maestros, digamos, por un WhatsApp, un encomendado? Nos vamos a reunir o algo. ¿Es eso normal o se esperaría que tenga una política en donde haga... ¿Cómo debería ser la comunicación entre su maestro y los directores? Porque esa comunicación es bien importante. Es tremendamente importante. Y por eso es que las escuelas al principio del año hacen una planificación tanto estratégica a mediano plazo, 5 años, como una planificación operativa para el año, que es lo que van a ir haciendo, programas, vacaciones y todo. Idealmente, el buen director tiene un equipo de trabajo con él. No es que él tenga que estarlo haciendo todo, sino que él puede delegar en alguien. Bueno, usted se encarga y usualmente... Si tiene liderazgo, pudiera delegar algunas cosas. Exactamente. Aunque no tenga liderazgo, algunos delegan, pero hay algunos que delegan y no dan seguimiento a lo que pasa. Entonces ahí ese no es un líder, no es un líder cabal. Así es. Entonces el director tiene que ser líder, tiene que conocer, como usted dice, si va a que se las cortarme las zanahorias en julianas. Y dice, no, pero te dije en julianas. Claro, usted tiene que saber que la mujer que le va a cortar o el hombre sabe, o el chef sabe lo que son julianas, ¿verdad? No le va a cortar. Todo ese tipo de cosas, el director tiene que hacerlo claro, tiene que saber. Y a su pregunta, usualmente el director habrá planteado reuniones determinadas.
Que ese es el gran problema de la burocracia en nuestro país. Por ejemplo, usted quiere hablar a un alto ejecutivo de un ministerio y usualmente están en reuniones y se les pasa la vida en reuniones, y lo que necesitamos es que la reunión marque el rumbo. Claro. Pero después necesitamos que las cosas operen, que sean hechas. Y el director, exactamente. Sí. Entonces el director en una escuela tendrá que estar siguiendo la ejecución de lo que se plantea. Así es. Las reuniones estarán planeadas o habrán reuniones de emergencia, y el director será si encarga toda la escuela o alguna sección. Departamento de letras, por ejemplo, todos los profesores que dan literatura, o todos los que damos matemáticas, o todos los de séptimo grado, dependiendo cómo sea. Así es. Y entonces, ¿cuál es el rol para resolver problemas con los padres de familia, por ejemplo? ¿Cuál es el rol que juega el maestro, el padre de familia y el director? ¿Nos saltamos la brecha? ¿Nos saltamos al profesor y nos vamos directo al director a llevarle un problema a un padre de familia? Ahí, por ejemplo, veremos también que tan bien organizada está la escuela. Sí. Hay escuelas que tienen los canales de comunicación muy claros. Si usted, padre de familia, tiene una queja, primero hable con el encargado de la clase, o si no hay encargado de la clase, con el encargado del nivel, o si no, vaya donde el jefe del área de matemáticas. Si esas cosas no le resultan, entonces vaya al subdirector, si el director, subdirector no. Está claramente señalado. Algunas escuelas no reciben quejas. No, señora, vaya a ver a dónde. Ahí está la Procuraduría. A veces, no. Sí. Y hay otras escuelas que sí, que el director tiene una política de puertas abiertas. Y ¿usted ya habló con el profesor? Sí, ya habló con... bueno, siéntese, ¿qué le pasa? No solo entre padres de familia o con las leyes ahora. Muchas mamás, uno de los grandes problemas de los directores es que el niño sacó mala nota o la niña sacó mala nota y llegan las mamás reclamando que mire, usted está abusando de mí, o el papá que debería saber que yo soy abogado, cosas textuales, debería saber que yo soy abogado y ahora con las leyes, sí, entonces el director tiene que saber de leyes, o directora, a ver. Sí. Porque si en un área del ser humano están muy insertas las mujeres, es en educación. Definitivamente. Tiene que saber, ¿de qué más tiene que saber? Las ramas que tiene que tener, las aristas que debe tener un director. Estoy oyendo hablar del director de la escuela y pienso en el mundo empresarial donde yo me he movido. Y pienso que todo lo que debe de saber, realmente debe manejar, debe ser especialista en administrar y manejar muchas pequeñas aristas, o tener en quién soportarse. En quién delegar y ir de... ¿Qué debería de saber, aparte de administración de empresas? Bueno, administración, por eso una perspectiva es la escuela como organización. Entonces la escuela como organización va a tener su vida y el director tiene que ir entrando, tiene que saber cómo contratar y despedir maestros. ¿Qué puede hacer para pedir? Y ahí sí se diferencian las escuelas públicas de las privadas. Sí. En la escuela privada, de todas maneras, aunque el director al final del año haya decidido que va a prescindir de los servicios de un maestro o de una maestra, tiene que hacer toda una serie de pasos. No va a llegar en noviembre y le va a decir, ¿sabe qué, señorita? Ya no vamos... No. Tiene que justificar eso. Sí. Pero entonces, el director se encargará de eso. Tiene que saber de métodos de enseñanza, de currículum, tiene que saber de cómo se evalúa pedagógicamente, ¿verdad? No hay solo exámenes escritos, no hay solo exámenes orales, no hay solo exámenes de conocimiento. La educación es suficientemente compleja para que la evaluación sea compleja. Claro. Tiene que saber de leyes, tiene que saber cómo evaluar el desempeño de sus maestros o de sus administrativos. Saber cómo evaluar el desempeño de los maestros. Tiene finalmente, y aquí es una cosa bien importante, es responsabilidad indelegable del director de la escuela mantener un ambiente, un clima de trabajo agradable dentro de la escuela. Claro. Muchos conflictos, muchas enfermedades, psicopatologías laborales que se conocen pueden evitarse si el director tiene maneras de llevar a sus docentes, maneras de llevar a sus
padres de familia, madres de familia. Así es, el clima laboral, como en todos lados, es bien importante y el director ejerce Exacto. una influencia muy importante. Decisiva. Tenemos ya una llamada. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amiga. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, buenas tardes. Buenas Adelante, tardes. Gloria. Sí, mi pregunta, yo quisiera, estoy oyendo su programa y me gusta mucho, yo soy siempre seguidora de su programa. Gracias. Pero está hablando ahí un psicólogo sobre el rol del director, ¿verdad? Sí, así es. Me gusta mucho ese tema. Yo quería preguntar cómo podemos hacer, porque yo soy maestra también, y quería preguntarle a través de qué gestiones podemos nosotros conseguir un psicólogo para nuestra escuela. Bueno, seguramente usted me está hablando de una escuela oficial, ¿verdad? Gloria, Sí, sí. ¿estás todavía ahí? ¿Tú Sí, trabajas en una escuela pública? Sí, sí. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Para ese, Ajá. sí, no, para ese tendría que, usted tiene que hacer la requisición al Ministerio de Educación, tiene que justificar la necesidad, aunque aparentemente ya no hay necesidad de justificar la presencia de una psicóloga o un psicólogo en un centro Claro. escolar, y ya ahí proceder con su director departamental, todos los pasos que usted tiene que dar, parecidos a cuando está solicitando la plaza para un maestro. Como una plaza para Sí. maestro. Le conviene a Gloria hacer un escrito donde diga, nosotros necesitamos un psicólogo en la escuela y listar Y las razones y cada exactamente. razón explicarla. Por eso le decía, Ajá. como cuando estaba pidiendo el profesor de Maestro. inglés para tercer grado, Muy ella bien. tiene que justificar la necesidad de la plaza, porque no es que usted pueda contratar. Antes en el sistema Educo era alguna otra facilidad porque era los padres de familia los que intervenían más directamente. Sí. Ahora que ya no está Educo, tiene usted que seguir los otros pasos administrativos. Entonces Gloria tiene que hacer eso y presentarlo con el director y el director tiene que presentarlo al Ministerio de Exactamente, y si Educación. se apoya con los padres de familia, más fácil buenísimo, también. que saque firmas. Exacto. Sacando firmas. Y esa es otra de las labores, perdón, esa es otra de las funciones fundamentales de un director. Sí, Gestionar recursos. muy bien. Porque usted no se puede quedar diciendo, uy, se me... Tengo la una lámina, gotera y tengo ya una viene el gotera". agua. Pongan un guacal. Pide al ministerio y el ministerio le va a decir, mire, lo que dicen siempre, no hay fondos, no ve que estamos viendo lo de Claro. no hay fondos. Pero usted como directora, que es chispa, va a ver, Justifíquelo. bueno, exacto, aquí están construyendo voy a ir a una empresa constructora que a lo mejor tiene facilidades, me voy a presentar a Casalco, la Cámara Claro. Salvadoreña de la Construcción, apóyenme con esto, o voy a ir... Hay muchas ONG también que dan hay ayudas. muchas ONGs, entonces esa es otra labor importantísima de la directora, gestionar recursos para el buen funcionamiento de su institución. Y en ese sentido es más fácil. Sí, A usted le es más fácil pedir $10 para una iglesia que está colaborando usted que pedir que le den $10 a usted. ajá. No son para usted. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted está pidiendo para la escuela, para el Para bienestar de la educación. escuela, para que los niños, para que los hijos de los que hay ahí tengan las cosas que tienen que tener para crear un buen ambiente de aprendizaje. Excelente. Así No, debería sí, ser. O sea que el aquí papel es sobre- importante del director. sobre los directores y un escolares director que podríamos- quisiera, licenciado, un director que realmente le gusta su trabajo y lo quiere hacer bien. En el ámbito empresarial hay un dicho, el 90% de las cosas que pasan en una empresa recaen sobre el director Ujú. de ese lugar. Eso aplica, me imagino que también en la escuela, porque es prácticamente lo mismo, solo que está especializada en el tema de educación.